Bienvenidos a Bajo la Superficie, un espacio donde hablaremos de ingeniería, pero también de las historias humanas que nadie ve. Detrás de cada estructura segura hay errores, correcciones y años de aprendizaje. Hoy hablaremos con Juan Andrés Linares, un joven ingeniero estructural. Si estás estudiando ingeniería y sientes que el camino es largo, este episodio es para ti. Hola Juan Andrés, bienvenido. ¿Cómo estás? Antes de que iniciemos, quisiera que nos cuentes un poquito de quién es Juan Andrés Linares. Bueno, mucho gusto, ingeniera Sandra, te agradezco por invitarme a tu programa. Bueno, en primer lugar, Juan Andrés Linares es un científico, me considero un científico, me gusta mucho el tema de las ciencias, realmente para mí es una pasión la física, la matemática, siempre desde niño he encontrado mi refugio, mi lugar seguro ahí, me gusta mucho entender cómo funciona todo, siempre he sido muy curioso y me ha gustado cómo la humanidad y los grandes científicos a lo largo de la historia han podido desentrañar todo lo que es la naturaleza y las aplicaciones para darnos un confort y la vida que tenemos hoy en día, ¿cierto? Todo es en base a la ciencia y al rigor físico. Bueno, Juan Andrés es muy joven, voy a decir tu edad, tiene 30 años, es ingeniero estructural y estás trabajando mucho en el tema sísmico, tu especialidad es sísmica, Sí, ¿sí? correcto. ¿Por qué tienes algún referente como tus papás que sean ingenieros, algún familiar que sea ingeniero o qué te impulsó a escoger la ingeniería civil primero que todo? Bueno, pues como te cuento, no tengo familiares ingenieros o digamos ligados a alguna rama científica. Siempre desde niño mi abuela era la que me regalaba las colecciones del Tiempo, que hace mucho tiempo daban con el periódico semanalmente los domingos, a veces hacían colecciones de libros y uno iba coleccionando los tomos, tomo a tomo, hasta que ya tenías el libro completo, ¿cierto? Ella hacía los libros y me los regalaba. Entonces siempre tengo dos libros muy marcados, uno se llama Ciencia Visual y el otro que es una biblioteca del mundo, entonces tiene historia, física, química, de todo, te habla de todo. Esos libros eran mi pasatiempo, entonces básicamente me gustaba mucho aprender de historia, me gustaba mucho aprender de, como te digo, de todas las ciencias y eso fue lo que me impulsó a mí a tomar este camino. Realmente es una pasión, es algo que me gusta mucho y eso fue lo que me llevó en el camino de la ingeniería. Digamos que inicialmente yo sabía que quería estudiar una ingeniería, ¿cierto? Sí, cuando estaba en el colegio. Pero ya tomé la decisión de ingeniería civil porque siempre me asombró cómo el humano es capaz de construir y diseñar, edificar cosas tan imponentes y tan grandes que dan pues, el confort que tenemos hoy en día, puentes, edificios, ¿sí? Sin los que la sociedad no sería lo que es a día de hoy. ¿En dónde estudiaste tú? ¿Qué universidad fue donde te formaste como ingeniero civil? Yo estudié en la Universidad Militar Nueva Granada, en la sede de Cajicá. Allí conté pues con grandes profesores que me llevaron pues al área estructural. Sin embargo, también tuve un gran amor, un gran cariño con la mecánica de suelos. Cuando vi esa materia realmente me deslumbró. Como te digo, lo que yo quería era buscar aplicar las ciencias y matemáticas, física, a algo que se pueda construir, algo que se pueda edificar, que pueda mejorar la vida de las personas. Entonces, allí pude aprender mucho, tanto del área estructural como del área de geotecnia, que son mis fuertes y lo que más me gusta. Bueno, ¿en qué momento decides que va a ser estructural tu enfoque? De acuerdo. Bueno, pues como te digo, la física siempre fue una pasión para mí. Me encantaba todo el tema de diagramas de cuerpo libre, fuerzas, análisis vectoriales. Después de ver estática, creo que realmente fue una decisión casi que tomé sin pensarlo, ¿sí? Algo en mi subconsciente me dijo que eso era mi pasión, analizar sistemas de fuerza, sistemas de equilibrio. Eh, Adicionalmente, pues en geotecnia también se aplica lo mismo, ¿cierto? Cuando uno hace un análisis de un talud o de un muro de contención, que es prácticamente una combinación de ingeniería estructural y ingeniería geotécnica, tenemos empujes laterales del suelo, empujes laterales de nivel freático, es una colección de todo, ¿cierto? Resistencia de materiales. Cuando yo entré, pues a cuarto, quinto semestre, que uno ve todas después de estática, entras a ver todas las mecánicas, ahí fue cuando tomé la decisión. Fue una dura decisión, como te digo, me gustaba también mucho la geotecnia, pero me quedé con estructuras porque creo que allí puedo integrar las dos cosas. Bueno, y además perteneces a la comisión de geotecnia, haces parte del comité directivo, Correcto. siendo un estructural, que siempre lo combinan. Tenemos varios ingenieros dentro de la comisión que combinan estas dos especialidades. ¿Cómo llegas a sísmica? Bueno, sísmica, siempre digamos que tuve una incertidumbre en cuanto al tema de la sísmica.
me acuerdo mucho de un sismo en el 2004, si no estoy mal, 2003, en marzo. Me impresionó mucho cómo es capaz la Tierra de tener la magnitud de mover un lugar completo, ¿cierto? Desde un epicentro muy lejano, ¿cierto? Y esa imponencia de la naturaleza, ¿cierto? Es muy, muy interesante. Me llevó a pensar en cómo puedo proteger las personas, digamos, si nos devolvemos en el tiempo, haciendo un pequeño resumen, tragedias como la de Kobe en 1994 o Norwich en 1995, dejan grandes catástrofes y pérdidas humanas, no solo humanas, más, digamos, más de 5.000 muertos, recuperaciones de una sociedad que van más allá de una década, ¿sí? Recuperar económicamente una sociedad después de un desastre y que generan gastos de más de 50.000 millones de dólares, 100.000 millones de dólares, ¿sí? Son cifras reales eh, que dejan que pensar sobre la ingeniería sísmica y cómo tiene un impacto en la humanidad. Obviamente no todo el planeta tiene amenaza sísmica, pero muchas partes sí, y pues digamos, recordemos Haití, fue una tragedia total, vulnerabilidad total, no tenían nada de infraestructura sísmica, el resultado, más de 220.000 muertos, millones de pérdidas económicas, una crisis internacional que para mí es algo que como ingenieros debemos solucionar y debemos trabajar en ello. Entonces eso fue lo que me impulsó al tema sísmico. ¿Tú crees que en Colombia estamos preparados para sismos? En Colombia realmente es un tema muy difícil porque lo que tenemos como inventario de infraestructura, ¿sí? Más del 60% no es sismo resistente, ¿sí? Son muchas construcciones, nada más hablando digamos de Bogotá, Cali, Medellín, ciudades principales. Se han hecho estudios ya en universidades de vulnerabilidad sísmica, ¿sí? Para modelos de curvas de fragilidad y los resultados son pues muy abrumadores, ya que un gran porcentaje de la como te digo, de toda la infraestructura de las ciudades, no está preparada realmente para un sismo de la categoría que da la amenaza que tiene Colombia. ¿Qué es lo que pasa? Que en Colombia los sismos recurrentes de diseño no se presentan, ¿cierto? Pero algún día se presentarán. Esperemos que no sea pronto o que a ese momento ya tengamos una buena parte de reforzamiento estructural, ¿sí? Y ya todo se haya como cambiado en la sociedad. Pero si a día de hoy llegara un sismo importante del cual es capaz la amenaza de Colombia de dar, sí sería pues una tragedia. Digamos que siempre he dicho que la sociedad aprende contando muertes y contando daños materiales, como lo fue en Armero, ¿cierto? Como lo fue en Armero, un sismo bajito, pero que tenía mucha vulnerabilidad de esa zona, ¿cierto? No, en toda la casa de mampostería, perforación horizontal, sin nada de refuerzo, no había ni una barra de refuerzo de acero en esa sociedad, y pues el resultado fue una tragedia inmensa, prácticamente un lugar que quedó borrado del mapa y que digo, fue el precursor para la NCR 98. Creo que vemos que también hay mucha falta de personas capacitándose en estos temas, ¿no? Si bien ha ido evolucionando, ¿tú cómo ves la cantidad de jóvenes o de ingenieros preparándose para estos temas sísmicos? Bueno, digamos que en mi experiencia personal y profesional he tenido la fortuna de conocer muchos ingenieros dedicados al tema sismo resistente, pues ya que hay muchas zonas de nuestro país donde se genera gran actividad económica, ¿sí? Como ciudades principales como las que te acabo de mencionar, pues tienen una amenaza sísmica. Entonces los proyectos grandes de empresas, edificaciones y demás siempre van a tener un tema sísmico y pues he conocido un gran grupo de ingenieros que se dedican a eso. Pues digamos aquí la Asociación de Ingeniería Sísmica de la IS, que es el precursor de todas las normas, tiene gran talento, tiene grandes personas que están trabajando para, más que homologar normas de otros países, adaptarlas a nuestro riesgo, a nuestros suelos, a nuestras condiciones locales. Entonces sí conozco mucho ingeniero dedicado al tema, pero sí sería interesante de pronto generar un conocimiento más global, ¿sí? Que no sean solo los ingenieros que sepan del tema, sino toda la gente que esté consciente, porque hasta que no se dé como ese despertar de la sociedad, pues no vamos a tener una infraestructura realmente resiliente. Tenemos nuestras normas, como todos lo conocemos, que ha sido difícil el tema de poder llegar, ya creo que va en la norma 26, ¿sí? Correcto. Y que ha sido muy difícil volverla a lanzar actualizada porque pues ha llevado varias dinámicas o varios debates. Mm, tenemos la norma colombiana, pero nos basamos en otras normas, estamos como país referente. ¿Qué país tenemos como referencia nosotros para todos los diseños que estamos haciendo estructuralmente? Sí, claro que sí. Digamos que basarnos en las normas o en los códigos de otros países no está mal. De hecho, existe el IBC, que es el International Building Code. Es un código que
siempre está actualizado y lo puede utilizar cualquier sociedad, o sea, cualquier país puede utilizar lo que allí se menciona en términos de diseño y análisis estructural para construir edificaciones, ¿cierto? Entonces no está mal tomar la ventaja que tienen países con mayor capacidad económica y de investigación, como lo es Estados Unidos, digamos, el capítulo C de la NCR 10 de concreto se basa en el ACI 318. Entonces el ACI 318 es un comité que se ha dedicado a lo largo del tiempo, digamos como después de esta catástrofe que te comenté de Norwich, que fue allá en Estados Unidos, después de esas catástrofes ellos han entendido la importancia de la resiliencia, más que aparte de la protección humana, la resiliencia estructural, ¿sí? Evitar daños y tiempo de recuperación de una sociedad. Entonces está bien tomar esos aprendizajes que ellos tienen, adaptarlos a nuestro caso, pero hay que hacerlo bien, ¿sí? No está mal que nos adaptemos a ello, digamos también el título F está basado en el ISC, ¿sí? Que también es la entidad allá que se encarga de toda la investigación de estructuras de acero, conexiones y demás, diseño dúctil de estructuras de acero. Entonces no está mal tomar esos conocimientos, pero sí hay que darle un buen tratamiento y pues lo que te digo, digamos en el AIS o en la Sociedad también colombiana de Geotecnia, hay muchos expertos que actualmente toman ese conocimiento que ya otras sociedades por más capacidad económica han podido desarrollar en laboratorios y adaptarlo a nuestro caso local. No está mal y pues a día de hoy es algo que se ha venido creciendo. Digamos el año pasado ya salió el nuevo documento AIS, ¿sí? Eso ya fue todo un logro, ya están todos los tomos y pues esperamos que este año ya la burocracia de tema legal y todo eso de norma, pues ya se vuelva norma, ya salga la legislación como tal de la nueva NCR 26. Bueno, yo tengo una pregunta que me causa curiosidad ante tanto evento que ocurre en Colombia, ¿sí? Normalmente vemos deslizamientos, vemos remociones en masa, pero muchas veces podríamos como profesionales pensar que fue algún movimiento, que también estamos ejemplo de sismógrafos en Colombia, porque uno puede revisarlo, pero no podemos llevar esa calificación porque no están en todos los lugares. Creo que están supremamente dispersos, muy lejanos unos de los otros. Cuéntanos un poquito porque no todos sabemos cómo funcionan los sismógrafos o a qué tanta distancia podría detectarse un sismo en un lugar a otro. Bueno, eso depende de muchos factores. Digamos, respondiendo inicialmente a la pregunta de cómo estamos en el de sismógrafos, pues el IGAC es la entidad encargada de generar este monitoreo y el SGS, el Sistema Geológico Colombiano. Entonces, ellos pues han ido a lo largo del tiempo aumentando su inventario de sismógrafos. Por ejemplo, los últimos sismos que han sido muy cerca a, a Villavicencio, ¿sí? En esa zona, se han podido dar buenas lecturas, digamos, en mi etapa ahorita recientemente de asistente de investigación, tuve pues el placer de trabajar en este tema y muchos sismos de los que se presentaban en esa época que yo estaba trabajando allí, me daban las estaciones, me daban los registros de las estaciones de aceleraciones en los tres sentidos, norte, sur y la vertical, para realizar los diagramas de respuesta de desplazamiento, velocidad y aceleración. Entonces, digamos que en esa experiencia yo logré ver que sí hay muchos sismógrafos actualmente. Entonces, digamos que ese tema pues está bien, igualmente hay que mejorarlo, sí, pero a día de hoy ya hay un buen inventario de sismógrafos. ¿Cómo funciona un sismógrafo? Pues depende básicamente de dos cosas, el tipo del suelo, ¿sí? Digamos que lo que más transmite la onda de corte, ¿sí? Donde más se distribuye rápidamente es en la roca, ¿cierto? Allí es donde nace el movimiento telúrico. Ya después ese movimiento se va transmitiendo a los suelos residuales o suelos sedimentarios o metamórficos que esté sobre la capa de roca y ya dependerá, digamos, de ese factor de amplificación. Eso se hace con funciones de impedancia, ¿sí? Así es como digamos, se fabrican o se generan los modelos para los espectros de respuesta elástico, de los espectros de aceleración que se usan en diseño sismo resistente pues a día de hoy. Entonces, digamos que estamos bien en ese tema, pero siempre habrá cabida una mejora, ¿no? Sí. Bueno, yo tengo una pregunta curiosa sobre eso. ¿Tú crees que prontamente vamos a llegar a tener equipos que puedan anticiparnos de un evento sísmico? No, realmente nunca va a existir una predicción certera de un sismo. Eso sí, hay, digamos, modelos, más que todo, digamos, ahorita en Japón, hace un mes sucedió un sismo durísimo de magnitud 8. Eso da a saber que, digamos, una réplica de una magnitud igual o mayor se puede presentar. Entonces, ya después de que tú tengas un sismo muy duro, ¿sí? ¿Cierto? Más que todo en unas zonas de amenaza sísmica como es el cinturón de fuego, ¿sí? Eh, te podrías preparar para un sismo
venidero en unos 10 años, en unos 5 años, que tú puedes saber que puede tener una magnitud igual o mayor y toda la sociedad se va a preparar para ello, ¿cierto? Pero realmente predecirlos es imposible. Hay muchos modelos estadísticos, hay científicos trabajando más que todo en el área de sismología, geosismología. Ya es un tema más de la Tierra, las conformaciones de la capa de la Tierra y todo eso, pues es mucha incertidumbre, ¿cierto? Son cosas que están muy profundas, no las logramos ver. Todo es en modelos matemáticos, modelos físicos, que se han ido calibrando, pero realmente no hay cómo predecirlos. Porque, por ejemplo, uno en Tokio, uno está durmiendo y de repente a las 2 de la mañana te suenan las alarmas. Te suenan también las alarmas del teléfono Ujú. y que hay riesgo o de tsunami o riesgo de algún sismo fuerte. ¿Bajo qué ondas o bajo qué parámetros ellos logran hacer ese aviso, ¿no? Ok, Para, sí, correcto. Estas alarmas que tú mencionas o estas alertas, como digamos la novedad de Google, ¿no? Que en el celular te muestra como viene un sismo tanto, prepárate, métete debajo de una superficie, no evacúes durante el sismo, ¿cierto? Es un peligro evacuar durante el sismo. Eso es en términos de segundos, ¿sí? El sismógrafo que está a 10.000 kilómetros de ti, a 5.000 kilómetros de ti, ya siente la onda sísmica, ¿cierto? La onda P, que es la más rápida. Él al detectar eso genera una alerta inmediata, ¿cierto? Que llega, no sé, en un par de segundos a tu celular, a tus dispositivos móviles, a las entidades gubernamentales que tienen las alertas, pero el sismo va a llegar en 10 segundos o en 5 segundos, ¿sí? Es el tiempo que se demora la onda desde el epicentro hasta donde tú estás, pero realmente no es que sea como una predicción, sino es más una anticipación de un sismógrafo que está más cerca del lugar del epicentro y te dice, ya viene la onda, prepárate. ok. Vamos a hacer una pregunta. A nosotros normalmente nos dicen qué hacer en caso de un sismo, salir corriendo. Tú que eres ingeniero estructural, ¿cuál sería la parte más segura en caso de que esté temblando, que es lo primero que hacemos? Porque si vivimos en un piso alto, pues a bajar todo el edificio, o si vivimos en una casa, ¿cuál sería la parte más segura de la casa, dentro de la casa, porque no vamos a alcanzar a tomar una decisión para poder estar y recibir el sismo? Bueno, lo primero que hay que hacer pues es evitar el pánico, ¿sí? Entender que es un evento natural. Obviamente uno se va a poner en peligro, ¿sí? Pero muchas veces la gente entra en pánico, entonces es lo que hay que evitar. Lo primero que hay que hacer es alejarse de las ventanas, lugares que tengan elementos colgantes, que sean frágiles, ¿sí? Alejarse de esos lugares y siempre refugiarse debajo de una superficie como una mesa, puede ser hasta tu misma cama, ¿sí? Eso te da una posibilidad de sobrevivir en caso de que colapse, ¿cierto? O sea, obviamente puede que sea muy mínima, pero te da la posibilidad, sí, ya no es como una posibilidad cero. Nunca hay que evacuar durante el sismo. Las escaleras son elementos no sismo resistentes, ¿sí? Son simplemente elementos que están ahí, no son estructurales, son para pues, servir a la subida y bajada de servicio de las personas, pero no son elementos sismo resistentes, entonces hay que evitar bajar y mucho menos en un ascensor porque puedes quedar atrapado, puedes quedar... Entonces la gente a veces por el pánico intenta salir, ¿cierto? Pero no es lo ideal. Lo ideal es refugiarse bajo una superficie, esperar que el sismo se detenga y cuando el sismo se detenga, igualmente esperar un par de segundos porque puede la réplica llegar ahí mismo. Entonces puede que tú esperes la primera onda sísmica, te cubres bien y todo, pero después vuelves y sales y llega la réplica, entonces no hiciste nada. Entonces lo que hay que hacer es mantener la calma, intentar esperar un par de segundos, un minuto a que pase el sismo y ahí sí ya realizar el protocolo de evacuación, pues ya como todos lo tengamos, no sé, si tuviesen un conjunto o algo así, ya tendrás un protocolo de evacuación, o si vives en una casa, pues salir. Igualmente tener cuidado en lugares que tengan vidrios, ¿sí? Todo eso te puede caer y Los pues árboles. sí, también pues eso también, sí, pero sí, lugares que te puedan afectar y que sean frágiles. Bueno, normalmente una parte estructural resistente podría ser estar cerca de un ascensor, ¿verdad? Sí, claro. Lo que se hace tradicionalmente con los ascensores es en un túnel o por así decirlo, un bloque de muros estructurales, siempre va a ser un cajón, por así decirlo, entonces esos son muros estructurales de concreto reforzado, ¿sí? Entonces por más de que esos elementos sean muy rígidos y tengan mucha resistencia lateral, igualmente el peligro es más por el elemento mecánico en el que tú estás viajando. Entonces el elevador funciona con una polea que puede sufrir una falla, se puede caer o los muros se pueden deformar de tal forma que te dejen atrapado en el ascensor y generar un rescate sea muy difícil. Sí, no, yo no hablo de ingresar al ascensor, pero sí en los muros aledaños al ascensor podrían ser un poco más seguros, ¿no? Sí, claro, como te digo, los muros o los ductos de los ascensores son muros estructurales de Sí. concreto reforzado que tienen un detallamiento sísmico. Bueno, dependiendo también la zona, ¿no? No es lo mismo hablar de una construcción en el llano
que allá pues habrá un edificio con ascensores, pero pues allá la amenaza sísmica es muy bajita, entonces tendrá un detallamiento menos dúctil, ¿sí? Según la norma. Bueno, cuéntanos un poco también, ya hemos hablado de lo que te estás especializando y demás, pero yo quiero saber un poco de tu experiencia cuando terminas la ingeniería, ingresas inmediatamente a hacer tu especialización, tu maestría. ¿Qué experiencia has tenido laboral? Si esperaste algún tiempo, pues porque también quiero que sea como un poco de inspiración para los jóvenes eh, que a veces terminan de estudiar su programa de pregrado y quieren esperar algún tiempo para poder hacer su especialización. ¿Qué recomiendas? ¿Qué hiciste tú? ¿Cómo fue tu proceso? Bueno, pues digamos que en mi caso siempre fue como un hambre de conocimiento, también de experiencia. Quería mucho más que, digamos, salir a... Eso siempre es un consejo que se los doy a los nuevos ingenieros. No pretendan que van a salir a ganar un super sueldo, ¿sí? O puede que sí, puede que tu amigo haya entrado, no sé, a X empresa y le está yendo súper bien, sí, pero no te rijas por ese objetivo. Tu objetivo es ganar experiencia, tu objetivo es aprender del medio, digamos, en la universidad te van a dar un conocimiento técnico, pero lo que es más la aplicación profesional lo vas a aprender por fuera, ¿sí? En campo, ¿sí? O ya en posgrado. Entonces es siempre optar por ganar experiencia, siempre tener esa prioridad de ganar experiencia y no irse de pronto por el tema del sueldo o algo económico, ¿sí? Siempre ganar experiencia. En mi caso pues fue así, yo de una pues terminé mi pregrado, ya sabía que quería hacer la maestría en ingeniería sísmica, en ingeniería sismo resistente, estructural. Entonces, en la misma universidad donde culminé, la Universidad Militar Nueva Granada, allí empecé a estudiar la maestría. Tuve grandes profesores en materias como concreto reforzado, acero estructural, mampostería reforzada, y todo el tipo de materiales que se construyen en el país, y pues análisis sísmico, dinámica estructural, ¿sí? Era más como ese hambre de conocimiento y de poder aplicar todo lo que yo quería en mi área, ¿cierto? Entonces, sí es un buen paso seguir de una vez, no darte como un tiempo, puede que tú lo puedas, es válido darte un tiempo, pero si realmente quieres aprender y estar a la vanguardia, tienes que hacerlo de inmediato, porque cada día que dejes pasar va a haber más información, van a haber nuevas metodologías, van a haber nuevos programas. Ahorita con el tema de Machine Learning, inteligencia artificial, los flujos de trabajo se reducen a qué tan rápido tú puedes hacer algo, no a qué tan bien lo puedas hacer. Entonces, si tú no estás a la vanguardia de ese tipo de tecnologías, te vas a quedar atrás y ya después cogerlas más adelante va a ser más difícil. Tienes el manejo de muchas herramientas, ¿no? Dentro de lo que he visto, ¿cuál es la herramienta que hoy en día se usa más para el tema de diseño estructural? Bueno, hay varias casas de software, ¿cierto? Digamos que las casas de software lo que hacen es llevar la teoría como análisis modal espectral, análisis estáticos no lineales, análisis tiempo-historia, todo eso es la teoría de los libros, ¿cierto? Lo llevan ya a un ámbito de programación, ¿sí? De la manera en la que el ingeniero solo ingrese temas de sitio, temas de espectros de diseño, temas de materiales, y ya el programa detrás de bambalinas hace todo el cálculo matricial, todo el cálculo matemático que conlleva eso, ¿cierto? Entonces hay casas como CSI, que es Computers and Structure Inc. Entonces ellos tienen programas muy famosos como es el SAP 2000, que es Structural Analysis Program, ¿cierto? En este tú puedes analizar y diseñar estructuras de concreto, de acero, con la geometría que tú quieras. Obviamente, pues demanda un conocimiento técnico, ¿sí? Sí, tendrá su curva de aprendizaje como cualquier otro programa o cualquier otro software. Pero entonces ellos tienen muchos software. Bueno, entonces está SAP 2000, está ETAPS, que es más especializado en edificaciones. Él tiene funciones especializadas para edificaciones, ¿sí? Si tú te metes, las interfaces son muy similares. Hasta hay gente que dice, no, es que es el mismo programa. No es el mismo programa porque, digamos, SAP a ti te permite modelar y analizar cualquier tipo de estructura y te tiene los módulos de diseño. Pero en ETAPS tienes funciones específicas para medir derivas por piso, para medir desplazamientos de suelo. Entonces, digamos, cada programa tiene sus propias especialidades. Digamos, también CSI tiene uno que es para puentes, que se llama CSI Bridge. Entonces, allí tú puedes definir las cargas móviles del camión de diseño, los tipos de apoyos de neoprenos, y ya trae como unas funciones más específicas. Digamos, tiene diseño paramétrico de pilas, de columnas, para colocar las pilas, con sus cabezales, los pilotes o zapatas, pero bueno, por lo general en puentes son pilotes, ¿cierto? Es una infraestructura muy importante, entonces se usan pilotes. Te permite también, digamos, colocar términos de análisis no lineal en interacción suelo-estructura, entonces ya no simplemente colocar la estructura empotrada, como si fuera un apoyo de rigidez infinita, sino te permite colocar un modelo de resortes que representen mucho mejor la rigidez real del suelo, porque pues, el suelo no es infinitamente rígido.
Digamos, hay otras casas como Bentley, que también tienen sus programas como Midas, se me olvidó ahorita uno geotecnia, pero bueno, también es algo de geotech análisis. Bueno, entonces hay muchas casas de software eh, que tienen ese tipo de programas de análisis. Digamos, Drupal RFM también es una casa, lo mismo, tiene para diseñar cualquier tipo de estructura, madera, concreto, acero, ¿sí? Cada una tiene pues sus propios módulos, pero si tú eres un ingeniero estructural vas a poder entrar a los tres programas y entenderlos y saber la metodología y el workflow de diseño. Bueno, ¿estos programas los has aprendido a manejar en la universidad o tú te has capacitado de alguna manera en otro lugar? Listo, en la universidad pues de manera muy popular se enseña el SAP 2000, sí, como te digo, se puede diseñar cualquier tipo de estructura. Yo tuve un curso de SAP 2000 en mi carrera, pues muy básico, lo que es definir un sistema de ejes, definir un material, definir un espectro de respuesta, pero ya funciones más avanzadas del programa y la interpretación que tú le haces al programa es algo más como startup, le digo yo, o más como de motivación y vocación, de tú buscar, mirar, a la final a día de hoy todo tú lo encuentras en internet. Tú hasta podrías, digamos, hay unas frases de Elon Musk que dice, hay gente que puede estudiar una carrera sin estar en una universidad, ¿cierto? Simplemente sigues un currículo, lees los libros, buscas los libros, te capacitas en eso y ya eres un ingeniero. No tienes el título, pero podrías ser un ingeniero sin estar en una universidad o cualquier otro, un economista, ¿sí? Obviamente la universidad te da el apoyo y pues el reconocimiento de que sí aprobaste con una cantidad de exámenes y de que sí eres capaz de ejercer esa profesión, ¿cierto? Pero pues a día de hoy todo se puede encontrar en internet y digamos que ese tipo de capacitación sí la he tenido muy, muy de manera independiente. ¿Por qué crees que los colombianos, o bueno, yo no sé si dentro de estas empresas que desarrollan estos programas hayan colombianos que estén trabajando? Seguramente sí, porque en Colombia no hay una empresa que se haya dedicado a esto, a desarrollar, o si existe alguna Eh, empresa que esté desarrollando eso, o tú que eres un científico en Hay un potencia. programa, hay un programa antiguo que, pues bueno, digo antiguo porque lo usaban nuestros ingenieros, los ingenieros de alto rigor, que en la época, pues para mí es de mucho respeto cuando no existían los computadores, habían estas máquinas con tarjetas de huequitos, unos computadores en los que tú tenías que dejar un computador, una estructura analizándose solo para obtener las fuerzas internas de los elementos durante horas o días, ¿sí? Entonces, estos ingenieros desarrollaron, bueno, se juntaron una cantidad de ingenieros y desarrollaron un programa llamado RCB. En ese programa, pues, es un programa muy, muy, muy arraigado a Colombia con la NCR 10. Entonces, existen programas como RCB que integra una gran cantidad de colombianos, ¿cierto? Que han desarrollado este programa y pues es mucho para edificaciones, más que todo para edificaciones de muros estructurales, edificaciones de muros estructurales y allí se aplica mucha ingeniería colombiana como tal. El por qué no se ha desarrollado, digamos, una casa matriz así, un programa súper completo que tenga todo, realmente no creo que ante la competencia, ¿cierto? Digamos, el programa de CSI, la casa de CSI, si bien ha tenido un apoyo norteamericano fuerte, se dio en India. El creador de ese programa es un indio y pues el tipo era un teso en estructuras y después volvió a ser como un buen candidato y un buen precursor en el tema de programación. Y él integró estas dos partes de ingeniería estructural y programación y creó el programa, ¿cierto? Entonces ya digamos que a día de hoy con la oferta comercial que hay de programas, pues no sería como un buen inicio de pronto generar otro programa porque no te da como un agregado, ¿cierto? Es más saber utilizarlos, ¿sí? Y pues sí sería igualmente una buena idea tener nuestro propio programa, pero sí por el tema de cómo se dan ese tipo de empresas, pues no se da en Colombia. Bueno, ¿y tú qué crees que con todas las herramientas artificiales que tenemos hoy en día, para dónde iría una ingeniería estructural? ¿Cómo podría usar la inteligencia artificial en, en pro de todo lo que pasa en tu tema sísmico? ¿Qué crees que pueda ser innovador? Porque es que también vemos que la ingeniería avanza, pero no tenemos como inventos como los que veíamos pues hace unos años y son diferentes, pero ¿en dónde ves que podamos, en dónde crees que podemos ser pioneros y ojalá que seamos colombianos en la ingeniería estructural? Claro que sí. Bueno, digamos, he tenido la fortuna de cursar muchos cursos con ingenieros de Perú. Ellos han generado workflows o programas y implementaciones
inteligencia artificial y machine learning aplicada a la ingeniería estructural, más allá de ingeniería sismo resistente o no, es ingeniería estructural, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Básicamente se usan programas como OpenSys. OpenSys es un programa libre, una librería de análisis estructural, es solo con programación, tu interfaz siempre va a ser un código, ¿cierto? Pero ya cuando generas un workflow, como te digo, si unos pasos, un cierto código, ya tú simplemente vas a tener que ingresar un par de datos, algo paramétrico, y el programa te va a empezar a dar ya recomendaciones para un predimensionamiento, te va a generar, digamos, memorias de cálculo automáticas. Por ejemplo, en mi última experiencia que tengo como consultor, realmente tú compites y tu variable que te da el valor comercial y tu valor profesional es el tiempo, ¿sí? Porque la premisa es que tú lo vas a hacer bien, ¿cierto? Que tú vas a hacer un buen diseño, pero hacer un buen diseño ya no es suficiente porque lo puede hacer una máquina, ¿sí? Es el tiempo en el que tú lo tardes en hacerlo, ¿cierto? Entonces, aparte, digamos, la NSR a ti te exige para un estudio estructural, ¿cierto? Como cliente, te exige que te entreguen memorias de cálculo, que te entreguen planos estructurales, que te entreguen cantidades de materiales, ¿cierto? Si tú haces todo de manera manual, te vas a tardar muchísimo, créeme que es muchísimo. El tiempo de generar planos estructurales es muy largo y más que las condiciones de los proyectos siempre van cambiando a lo largo de las fases de viabilidad, etcétera, ¿cierto? A veces hasta en la misma ejecución del proyecto. Puede que el cliente te diga, no, ya no queremos esto así, sino así. Entonces, generar, digamos, un cambio en 5 vigas o en un piso te implica cambiar 10 planos, 15 planos, ¿sí? Eso es algo que ya en Revit se ha mejorado, ¿sí? Tú puedes implementar un cambio en el modelo tridimensional y ya todos los planos se te cambian automáticamente. Aún así hay muchas oficinas como la antigüita que lo hacen todavía con AutoCAD y están en esa tarea de implementar ese tipo de herramientas, digamos el Machine Learning y la inteligencia artificial, para que te ayuden con esas tareas. Tú no las tienes que poner a pensar en diseñar y en analizar, eso lo hace el ingeniero, ¿sí? Pero ya los resultados que tú tienes de análisis y diseño, ellos lo tienen, las herramientas es para implementar ese tipo de entregables, memorias, planos y que se hagan rápido, porque a la final es lo que más consume tiempo y es el diferencial que tú tienes de un consultor a otro. Entonces, ¿qué tan rápido lo puede hacer él en frente al otro, cierto? Yo tengo curiosidad en algo. Normalmente a ti te contratan para hacer un diseño. Se supone que ya ha habido un estudio de suelos previo, pues porque siempre somos transversales en estos temas. ¿Te has encontrado estructuralmente que recomiendes no, que tú tuvieses que hacer la recomendación de no construir en ese lugar? Bueno, muchas veces la solución estructural, si bien es cierto que hay sitios difíciles, ¿cierto? Por ejemplo, acá en Bogotá, el suelo más difícil y el suelo que donde más vas a encontrar aceleración espectral es en todo el piedemonte, ¿cierto? Todo lo que está cerca de los cerros, por ser unos suelos sedimentarios muy jóvenes, tienen una amplificación de onda mayor, ¿sí? Tienen una sub A y una sub B mucho mayores que los demás tipos de suelos, ¿cierto? Entonces allí, pues es un reto técnico, ¿sí? También constructivo, a veces muchas veces va a ser constructivo también. La idea como consultor es encontrar la solución, ¿cierto? Si tu cliente quiere un proyecto en X lugar, tu tarea es buscar de manera eficiente, segura, obviamente, ¿sí? Y con un buen fundamento técnico que se pueda realizar, ¿cierto? Entonces, en el tema de suelos, es muy importante, hay que tener mucho la ética allí, porque muchas veces te encuentras, me ha pasado como consultor, que te encuentras con estudios de suelos que te das cuenta que son copiados de otro lugar, que te das cuenta que no son reales y que la empresa te lo intenta pasar como si fuera así, ¿cierto? Entonces ya entra tu ética a jugar y a hacer una corroboración de que ese estudio sea, porque si tú arrancas más desde los cimientos, ya arrancaste mal todo, ¿sí? Y a la final, cuando después de 2 o 3 años tengas los asentamientos principales elásticos, allí te vas a encontrar con grietas, con técnicas de repotenciación que van a salir muy costosas. Un tema de arreglar una cimentación con micropilotes o algo así es muy costoso y aparte de la reputación que te deja como consultor, ¿cierto? Hay muchas empresas que he conocido acá en Bogotá, en proyectos en el Salitre, que han tenido ese problema de asentamientos diferenciales y es más económico botarle el edificio y volverlo a hacer, pero dañarías toda tu reputación como consultor y constructor. Entonces han tenido que acudir a técnicas de repotenciación costosísimas solo para mantener su reputación porque no arrancaron bien desde el tema de suelos. Sí. Cuéntanos un poco de tu experiencia laboral, qué has hecho, cuál proyecto ha sido, pues, retador para ti. Eres muy joven, obviamente te falta un camino muy largo por recorrer en estos temas, pero ¿cuáles han sido tus principales retos?
Bueno, pues inicialmente cuando me gradué, inicié como el tema de inspector técnico de obra, ayer en proyectos del IDU. No pude aplicar en estas experiencias, fueron 2 experiencias seguidas de este tema de inspector técnico, a pesar de que no pude aplicar como mi pasión de la ingeniería estructural, ya que pues esos son obras lineales, entonces malla vial, espacio público, andenes, ¿sí? Ese tipo de obras que hace el IDU. Sí pude, pues, digamos, tener una experiencia profesional y un acercamiento a lo que es trabajar en campo, ¿sí? A sacar análisis, ensayos. eh, digamos, cuando tú haces un concreto, tienes que hacer ensayos, sacar los testigos, los cilindros, sacar las vigas para hacer ensayos de flexión, los cilindros para compresión, ¿sí? Los análisis de compactación del suelo, cuando vas a colocar una subbase, una base, ¿cierto? Todo eso. Cuando mides un IRI en una malla vial. Entonces es una aplicación muy buena, tú te empiezas a empapar como el tema de obra, también el tema de materiales, ¿cierto? Empiezas a aprender más pues, de lo que yo viste en la universidad, como aplicado, entonces es muy bueno. Eh, ya después de estas experiencias en las que pude como tener la experiencia de campo, ya logré entrar a un trabajo de consultor junior, ¿sí? Allí era ingeniero estructural junior con una compañía que se llama Ingesas. Es una compañía muy buena, tiene muy buenos profesionales y en ese caso tenían un proyecto que fue para el que contrataron un equipo de ingenieros que era la autopista Río Magdalena. Entonces allí teníamos 4 unidades funcionales, ¿sí? Esas 4 unidades funcionales pues eran unas obras lineales larguísimas en las cuales muchas veces se encontraban pues los vacíos donde allí se hacía la necesidad de un puente. Entonces yo entré en toda la parte de análisis y diseño de puentes y usando el programa de CSI Bridge. Entonces allí pude aplicar, digamos que yo no, ese programa tuve como que yo mismo ir capacitándome mientras que entraba en el tema del trabajo. Si bien tiene muchas cosas parecidas a SAP, pues por lo que es de la misma casa matriz, tienes que aprender a hacer otro tipo de extras, ¿sí? Para definir los tableros, definir las secciones transversales de los tableros, si son vigas de concreto postensado, si son vigas cajón de concreto, vigas cajón de acero, o vigas de ala ancha de acero, ¿sí? Entonces, ese tipo de capacitación, pues es más con el ASHTO RFD, con el manual de Estados Unidos, que igualmente pues se traslada al Código Nacional de Puentes, ¿cierto? Allí pues en esa experiencia pude aprender mucho del tema de puentes, me apasionó mucho, fue un reto técnico grandísimo, ¿sí? Era como más que todo aprender el tema del software rápido, rápido, rápido para poder aplicar el diseño y pues pude también contar con la guía de grandes consultores senior, profesores de la Universidad Nacional como Humberto Marín, ingenieros de mucha, pues, de mucha experiencia, con un gran calibre, que nos ayudaban como con el tema técnico en puentes más difíciles de analizar. Por ejemplo, allá también teníamos puentes de voladizos sucesivos, entonces allí tienes concreto postensado, tienes el tema de las fases constructivas, ¿cierto? Tú siempre hasta para un edificio tienes que tener en cuenta las fases constructivas, porque tú en el modelo pones el edificio como si estuviera ya terminado, ¿cierto? Pero tienes que hacerle un análisis de fase constructiva porque muchas veces se han dado fallas estructurales por no tener algunas condiciones de izaje en cuenta en estructuras metálicas, ¿sí? Entonces, bueno, allí tuve esa experiencia y ya después de terminar allí, pues allí yo participé en el diseño de 7 puentes en específico. Muy, muy, muy buena la experiencia. Teníamos hojas de cálculo internas para el cálculo de todos los elementos estructurales. Teníamos un estudio de suelos buenísimo que nos hizo Alfonso Uribe, entonces allí también muy buen estudio de suelos, pues también lo pide el CPP, que se haga un buen estudio de suelos en cada apoyo que va a tener el puente, ¿cierto? Puede diseñar desde pilas, vigas cabezal, ¿sí? Para los tableros, pilotes, los estribos, ¿sí? Los estribos básicamente son muros de contención, ¿sí? Que reciben todo el apoyo del puente inicial, las losas de aproximación, entonces fue una gran experiencia allí. También después entré a CETEC Gómez Cajiao, allí era más el tema de edificaciones, entonces participamos en proyectos como la cárcel de sindicados de Medellín, allí eran puros pórticos de concreto reforzado, pórticos de acero, ¿sí? Tuve el tema de desarrollo de la parte sismo resistente, pero en pórticos, entonces también fue muy bueno, allí también contamos con unos muy buenos estudios de suelos y se pudo aplicar también todo en SAP, allí tenían licencias de SAP 2000, SAP 18, entonces allí también todo era con SAP, digamos que yo lo tenía un poco más claro, allí era más esa experiencia no fue como entrar a aprender, sino entrar a aplicar, entrar a encontrar soluciones. Cuando tú, digamos, te enfrentas a una cubierta de acero, no es tanto el diseño de los elementos, sino de las conexiones y además de la solución estructural que tú ves, ¿sí? Cuando tú ves, digamos, un espacio abierto para colocar una cubierta, tienes millones de formas de hacerlo y la idea es encontrar una manera que sea eficiente en cuanto a costo y eficiente en cuanto a sismoresistencia y a construcción también. Muchas veces
diseños o modelos de conexiones de acero que son inconstruibles. Entonces hay que tener como una lógica también de cómo se va a construir todo, de cómo tú modelas, pero también eso se va a construir. Entonces si ya tú ves que es difícil de dibujar, de construir va a ser imposible. Bueno, y tienen que los estructurales, los arquitectos deberían pensar un poquito en los estructurales, ¿no? Y sí, muchas veces me ha tocado, digamos, temas de vigas digamos, me dicen unos apoyos de un pórtico de concreto reforzado, donde los apoyos verticales están a más de 6 metros, ya con una viga de concreto reforzado, ¿sí? Más de 6 metros es una longitud ya larguita, ¿sí? Lo puedes hacer, pero te salen unas vigas altísimas, ¿sí? Entonces ya tienes el tema estético, entonces, no, esa viga está muy alta, entonces, no, entonces, pues, uno le dice al arquitecto, no, entonces necesito más apoyos. Entonces ya tú empiezas a buscar soluciones. Entonces ahí lo que te digo, el arquitecto a ti te impone el proyecto, pero tú no puedes irte a pelear con él como, no, yo quiero que esto sea así porque, no, él te da el diseño, ¿cierto? Entonces tú como ingeniero estructural tienes que encontrar la solución, la solución. Entonces digamos, la solución puede que no sea el concreto, sino sea el acero. Entonces puedes hacer una sección, una viga de acero, y ya esa viga de acero te va a dar unas deflexiones permisibles que son racionales para el pórtico que tú estás diseñando, la edificación que tú estás diseñando, ¿cierto? Entonces es más eso, o digamos secciones combinadas. Tienes que pensar en todo tipo de materiales, de geometría, ¿sí? Eso ya va, eso no te lo enseñan en la universidad ni en un posgrado, sino va más como de tu conocimiento, de que vayas viendo tipos de estructuras a lo largo del mundo, ¿sí? ¿Qué soluciones han propuesto para este tipo de cubierta? Y tú las implementas. Bueno, ¿y en algún momento has encontrado con que estés en construcción y hayan problemas o que hayas tenido que llegar a alguna obra que venía con problemas y que hayan tenido que buscar una solución, alguna anécdota, alguna... Sí, muchas veces digamos que eso es una falencia en Colombia. El tema de la supervisión técnica independiente pues se rige ya después de 2.000 metros cuadrados, o si es una urbanización con más de 15 viviendas, ¿sí? Es muy restrictivo, entonces debería ser como más del que el cliente, si el cliente quiere que su construcción sea eficiente, sea segura, sea que dure a lo largo de los años, ¿sí? Debería tener una supervisión del ingeniero, porque ¿qué pasa? Puede que tú saques el estudio con una oficina de diseño estructural, te dan unos buenos planos, te dan memorias, todo súper bien, ¿cierto? Pero en obra ejecutan otra cosa. Entonces, cuando en obra se ejecuta otra cosa, ya no, el valor de la ingeniería se pierde, ¿sí? Y se termina haciendo otra cosa. Digamos, los constructores son, pues muchas veces van por la mala fe, entonces a ahorrar materiales, ¿sí? Se han visto como en el caso del Space, ¿sí? Que ya nos han dejado lecciones, ya a raíz de eso salió la póliza vecinal, ¿cierto? O sea, digamos, como te digo, siempre las lecciones se tiene que dar una tragedia para que las sociedades puedan aprender que es en serio, que el tema es en serio. Bueno, cuéntanos un poquito, a ver, ya que nombras, qué es la póliza vecinal para que todos puedan saber y que nos llevemos Que también la póliza una vecinal póliza. básicamente, en pocas palabras, es una póliza que se hizo a favor de compradores o gente que adquiera digamos, un apartamento, un edificio, ¿sí? Que te protege ante deterioro, colapso o falacias estructurales que ya estén, digamos, dispuestas por la construcción o por los diseños. Entonces, si se demuestra legalmente que la responsabilidad de esas fallas o de ese detrimento se da por estudios de suelo mal hechos o por un diseño estructural mal hecho o porque el constructor lo hizo mal, ¿sí? Se hizo realmente otra cosa en campo, tú como comprador tienes un seguro en el cual te devuelven tu dinero y te protegen tu patrimonio. Es realmente proteger el patrimonio del comprador, porque por ejemplo en este caso del Space, pues ese patrimonio de esas personas se perdió y fue una discusión legal larguísima, ¿sí? Digamos, he tenido también muchos casos de estudio de reforzamiento estructural, donde no se hizo un buen estudio de suelos y se presentan asentamientos diferenciales, grietas. De hecho, hace poco hay un proyecto en Suba, cerca a Plaza Imperial, cerca del Centro Comercial Plaza Imperial, de un edificio que estaba sufriendo un asentamiento diferencial importante. Ya una torre, o sea, eran torres adosadas, y ya una torre se estaba prácticamente apoyando en la otra, en la corona, ¿cierto? Entonces ya era notorio, y no solo en una torre, sino en varias. Entonces allí ya entra más que una pelea legal, pues digamos, el inconfort de las personas que viven allí porque tienen que durar un montón de tiempo esperando a que les solucionen el problema, y aparte de ese tiempo que les solucionen el problema es el detrimento de su patrimonio, porque ya nadie va a querer comprarte ya nadie va a querer comprarte ya nadie va a querer comprarte ese predio, esa construcción tuya, porque pierde el valor. Entonces realmente esa póliza vecinal lo que hace es proteger al consumidor de cualquier tipo de error técnico o constructivo que no sea culpa de ellos. Bueno, una pregunta, creo que esta la voy a poner antes de... Estuviste trabajando en Magdalena. ¿Era con una empresa multinacional o era una empresa de Colombia?
No, todos los estudios eran nacionales. ¿Sí? Allí trabajó TPF Ingeniería, Eurodinsa, unos ingenieros muy buenos. Tuve la calidad de trabajar con ingenieros de la Universidad de los Andes, muy buenos, un conocimiento técnico grandísimo. Eh, los retos constructivos también que se daban allí con ese consorcio eran grandes. Y digamos que pues el proyecto iniciaba en Begachí, en la parte alta de Antioquia, y es prácticamente una autopista pues que reduce. ¿Me repites, perdón? ¿TPF? TPF Ingeniería Yo Eurodinsa. estuve ahí también, en Magdalena, estuve con todo el tema de exploración. Ok, ok, es el estudio previo, Sí, de sí. acuerdo, No la hicimos toda al final, pero yo creo que el 50% de la ingeniería, de la de exploración, la la exploración. hicimos nosotros. Ok, qué interesante. Bueno, entonces como te comentaba, sí, pues se hicieron todo el tema de ingeniería con ellos, junto con Ingesas. Entonces allí pues fue pura ingeniería colombiana, puentes como te digo de gran envergadura, desde vigas, puentes isostáticos de vigas de concreto preesforzado, vigas de ala ancha en acero, viga cajón en acero y también puentes de voladizo sucesivos, ¿no? Pues son puentes que tienen un gran reto técnico tanto de análisis y diseño como de construcción. Entonces allí se pudo tener todo ese tipo de experiencia con compañías colombianas. Bueno, para ir cerrando, yo quiero hacerte una pregunta. Eres muy joven, te has ganado un espacio supremamente importante en el ámbito gremial. Hoy haces parte de comisiones técnicas en la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo llegaste a la sociedad? ¿Quién te invitó a que hicieras parte? ¿Cómo hiciste el proceso para poder pertenecer a las comisiones? ¿Qué te llamaba la atención? Porque es bastante importante y uno a veces, yo vengo de una región, ¿sí? Además soy mujer, entonces, y además mi carrera como geotécnica es muy complicada no hay muchas mujeres en esto. Entonces es súper interesante que además es que es lo que quiero que motive a los jóvenes a estar, que no es, seguramente no es fácil porque pues hay mucha experiencia dentro del camino, pero imposible no es si estás tú. ¿Cómo llegaste? Bueno, a la Sociedad Colombiana de Ingenieros yo llegué, digamos que de manera autónoma, ¿sí? Hay unas universidades que sí tienen como un tipo de profesores o un capítulo estudiantil que ya va trayendo como los ingenieros, ¿sí? Como lo es, digamos, el caso de la Escuela Colombiana de Ingeniería, Julio Garavito, allí sí digamos que tienen como una relación más estrecha con la sociedad. En mi caso, pues en la universidad, pues de manera muy lastimosa, no, allá no estiman mucho, no estimulan mucho, perdón, esta conexión con la sociedad. Yo la verdad fue independientemente, siempre la conocí, mientras que estaba estudiando, escuchaba Sociedad Colombiana de Ingenieros, no sé qué, entonces en esa época creo que no tuve el conocimiento de que uno se puede unir como socio estudiantil, ¿cierto? Socio estudiantil. Yo ya entré, fue como socio de número, ya llevo 3 años y ya casi 4 años como socio de número de la sociedad. Fue de manera autónoma, pues igualmente yo invito a todos los ingenieros y a las personas que en este momento se están formando, también a los ingenieros que no hacen parte y que ya llevan años de experiencia, pues sería muy bueno que lleguen a la sociedad, que traigan toda esa experiencia, ese conocimiento aquí. Y sí, pues respondiendo a tu pregunta, lo hice de manera autónoma, ya digamos que uno va entrando, conociendo gente, cuando tú conoces a las personas y participas activamente, eso es muy importante, es participar, estar atento de todos los eventos, o, pues aparte de que es muy bueno porque realmente dan una disertación científica, una disertación de normas, se hablan temas técnicos, se hablan temas de sociedad, de economía, de política, pues también es importante que todo eso se lleve en conjunto y tú aprendes mucho. Entonces eso te anima a estar activo, ¿cierto? Ya cuando tú eres activo, pues vas conociendo a todos los integrantes de la sociedad, en mi caso, digamos, la comisión de jóvenes. Cuando tú entras, pues tienes la posibilidad de unirte a dos comisiones, ¿sí? Dos comisiones técnicas permanentes, ya de tu gusto, y a la comisión de jóvenes también puedes unirte sin tener que, porque solo son dos máximo, pero igual puedes ser parte de la de jóvenes, siendo parte de las otras dos, ¿verdad? En la de jóvenes ya te vas a conocer, pues, lo que es el comité directivo, te dan una bienvenida muy cálida, te empiezan a integrar en todas las actividades y ya cuando te ven así activo, pues te invitan a realizar, te empiezan a hacer las invitaciones, como ven, quieres participar en el comité directivo, vemos que estás muy activo, vemos que te interesa, vemos entonces como eso, demostrar cómo derrochar interés y pues realmente tener el gusto por lo que es la ingeniería y lo que se trata acá. No, pues a mí me alegra mucho que hagas parte porque también ya como joven estás integrado realmente en el oficio, en la experiencia, en que te puedas relacionar con grandes. Eh, eso
lo hace a uno crecer de una manera increíble, porque ya tienes otro relacionamiento. Lo que tú haces es admirable, porque que alguien hoy en día tan joven, identificado y con ese sentido de pertenencia por el tema estructural, porque hoy en día también escogen o la carrera más fácil o una ingeniería. Todas las ingenierías son complicadas, pero pues de pronto dicen la ingeniería civil es más dura que otra, y pues la estructural obviamente es mucho más duro. El tema sísmico todavía es más duro. Entonces es de admirar que alguien como tú esté ahí y que sea modelo para los jóvenes, y que podamos pues atraer a más personas, atraer ingeniería, y me alegra mucho que hoy puedas compartir este espacio con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, ingeniera Sandra. Igualmente, pues les dejo también algo que pensar, no den todo por sentado, pregúntense cómo funciona todo, ¿no? Muchas veces tú tienes el celular, el televisor, vas en un carro, vas en un avión, pero realmente no das por sentado que eso ya existe, ¿cierto? Pero realmente no te preguntas cómo funciona, cómo funciona la pantalla de este celular, cómo funciona una batería, cómo funciona un motor de combustión de un vehículo, ¿sí? Es una invitación a generar un pensamiento crítico de lo que tenemos hoy como sociedad, de lo que conforma todo el confort, todas las facilidades que tenemos a día de hoy, que hace muchos años, en otros siglos no se tenían, y era casi una obligación para esas personas innovar, y realmente generar un avance y un progreso para la humanidad. No hay nada más bueno que dejar un legado. Yo creo que uno viene a esta tierra a dejar un legado, a dejar algo, a aportar algo. Y en mi caso es en la ingeniería estructural. Me encanta, digamos, no tanto un reconocimiento de mi nombre, sino dejar, no sé, un puente que se le haga un buen mantenimiento y dure años, ¿sí? Dure décadas, que se mantenga en pie siempre, que sea resiliente ante cualquier amenaza, un sismo, ¿sí me entiendes? Todo esto, pues no den por sentado nada, intenten ser curiosos, intenten preguntarse por qué funciona todo, no se dejen llevar tanto de pronto por el contenido que ahorita está muy de boom de influencers y eso, pues si bien es un entretenimiento, no lo ven como todo. Hay veces que uno los ve como tan englobados en ese tema y se pierden como todo, ¿cierto? Entonces es realmente eso, generar un despertar y preguntarse cómo funciona todo. Bueno, Inge, muchas gracias por acompañarnos, así que ¿quieres dejar tus redes sociales o algo? Sí, claro, les dejaré mi LinkedIn, allí publico pues todo tema laboral, también publico temas de análisis estructural, y también doy recomendaciones de otros grandes investigadores. Tengo una red muy como académica, si no tanto, digamos que el LinkedIn puede ser académico y laboral, sí. La tengo muy académica, entonces sí, les recomiendo que me sigan. Pues fabuloso, entonces aquí las vamos a dejar para que los sigan y puedan tener todo el conocimiento del ingeniero Juan Andrés. Muchas gracias. Bien, un gusto. Porque al final, las estructuras se construyen en la superficie, pero las historias que las sostienen siempre están bajo la superficie.